El cubo COSO. Y digamos un poquito de historia, entendiendo también lo que es COSO actualmente, ¿cierto? Y lo que viene siendo históricamente, pues es el Comité de Patrocinio de las Organizaciones de la Tribute Commission. Por allá, realmente en el año 85, se dio como inicio a esta iniciativa que reunió a 5 grandes agremiaciones a nivel mundial, entre ellas pues el Instituto de Auditores Internos Global, la asociación que agrupa pues a los contadores públicos certificados, a los contadores gerenciales por parte del IMA, el Institute of Management Accounting, y 2 asociaciones más del área de finanzas que se reunieron y miraron algunas situaciones que deberían dar respuesta en el mundo empresarial por algunos entornos de reportes fraudulentos y a situaciones que se desataron en ese año, más o menos en el año 85, nace pues esta iniciativa formalmente y desde el año 85 al día de hoy pues esto ha tenido una evolución, ha venido evolucionando el marco como tal. En el año 92 sale lo que fue el COSO Report que digamos estuvo bastante tiempo vigente eh, eh, y ha venido pues haciéndose ajustes y actualizaciones y en esa medida pues el último COSO, control interno que tenemos vigente es el COSO 2013 basado en principios, entendiéndose el tema de principios, precisamente que sean principios universales para facilitar pues el entendimiento de lo que es cada componente y que fuera, y eso facilita también y que fuera un lenguaje común entre el mundo empresarial, el mundo académico, los reguladores, los legisladores, eh, instituciones de supervisión y que se manejara pues un lenguaje común cuando se hablara de control interno. De ahí un poco de esta historia y lo que tenemos actualmente es que esos 17 principios pues precisamente facilitan ese lenguaje común y el entendimiento de lo que son entonces los componentes de control interno. En nuestro curso, que dará inicio en en las próximas semanas, vamos a abordar precisamente este modelo y los principios y cómo la orientación de costo está enfocada a que los principios estén presentes y estén operando y cómo nosotros desde el punto de vista, bien sea que nos desempeñemos en áreas de asesoría, en control interno o en auditoría interna, o si somos asesores empresariales o dentro de nuestras compañías siendo un consultor interno, facilitemos este camino en las compañías para precisamente pues incorporar esa serie de principios universales que digamos están asociados a cada uno de estos 5 componentes que tenemos de nuestro cubo COSO. Importante y que vamos a mirar en el curso de certificación, digamos que el objetivo es que el objetivo precisamente del curso y este webinar es contarles precisamente a lo que vamos a desarrollar en el curso de certificación. Esta certificación, digamos que propende pues por ese desarrollo profesional para todos nosotros. Es una certificación pues que emite COSO y a través de los institutos, a través de los institutos en todo el mundo y aquí en el caso particular en Colombia, administra el instituto y nos facilita pues lograr esta certificación que reflejaría pues nuestro dominio en el campo pues del sistema de control interno y nos ayuda también siendo, como lo decía anteriormente, como consultores en las compañías o en el ámbito pues profesional que cada uno se desenvuelva, bien sea como facilitador, consultor, implementador o desde el punto de vista de la evaluación como tal del sistema de control interno, siendo la tercera línea o auditoría interna. Eso también permite y facilita, como lo mencionábamos entonces, el diseño, la implementación y evaluación del sistema de control interno en las compañías. Digamos, hablando un poquito de eso a nivel en general de lo que es un poco de historia de COSO, podemos también más adelante, cada uno podría navegar y consultar la página de COSO, es coso.org, y en coso.org pues se encuentra una serie de documentos importantes que ha emitido COSO durante todos estos años. Hay unos documentos recientes importantes en todo lo que tiene que ver ahora con los reportes de sostenibilidad y los temas de ESG, todo el tema ambiental, social y de gobernanza, pues COSO también emitió un documento
de sistema de control interno enfocado precisamente a los temas de ambiental, social y de gobernanza, los temas de sostenibilidad. También de pronto, para los más curiosos, también encontramos que COSO ha emitido una serie de otros documentos. Por ejemplo, COSO, el sistema de control interno enfocado, por ejemplo, específicamente a temas de fraude. Entonces, también ahí son documentos de referencia pues muy útiles y basados pues en una práctica, una buena práctica de referencia que podremos encontrar allí en lo que ha publicado últimamente COSO en estos últimos meses y años. Bien, entrando un poco entonces en materia, eh, simplemente para tener, digamos, una secuencia de lo que vamos a desarrollar en este webinar, que vamos a profundizar allá cuando nos encontremos en nuestro curso, y es pues partimos de que un sistema de control interno que funcione muy bien, pues debe estar orientado a lograr objetivos en la compañía. Si esto no se vende de esa manera y no lo enfocamos desde ese punto de vista a miembros de junta directiva, a la alta gerencia, a toda la compañía, que esto contribuye para que la compañía logre sus objetivos de, bien sea de rentabilidad, eh, de operaciones, de temas de cumplimiento, digamos que esto perdería pues toda la relevancia e importancia. La clave primordial es que, digamos que el sistema de control interno debe apalancar y estar asociado al cumplimiento de los objetivos pues de la compañía y en esa medida, digamos que el estándar distingue tres categorías de objetivos. Mantenemos estas categorías para algunos que estamos familiarizados con el cubo u otros hasta ahora de pronto están iniciando en el asunto, en el estándar. Digamos que hay tres categorías de objetivos. La primera categoría de objetivos está orientada al tema de la eficiencia y eficacia operacional. Y aquí hablamos pues de lo que tiene que ver precisamente con todo lo que es la misión principal de la compañía, su objeto social como tal, que es contribuir o está creada la compañía para satisfacer las necesidades de unos clientes, ¿cierto? Y eso, digamos, que está enfocado este objetivo de operaciones a que la compañía, si tiene un buen sistema de control interno con estos componentes, pues precisamente va a lograr esa eficacia y eficiencia operativa. Y cuando hablamos de esto, entonces hablamos del core, pues, del negocio, de su misión y visión, su propósito superior o el cumplimiento de la mega empresarial. Puede tener, digamos, varios elementos o connotaciones dependiendo, pues, de las compañías. Y adicionalmente, también nos habla la eficiencia y eficacia operacional, también está relacionada con la salvaguardia de los activos, el buen uso, pues, de los recursos de las empresas. Esto, digamos que si lo vendemos desde ese punto de vista a nuestros clientes, que puede ser una junta directiva, un comité de auditoría, la alta gerencia, pues digamos que va a tener un enfoque y va a ser, digamos, de mayor digerible, pues la información y de entendimiento. Para eso debe construir, pues, el sistema de control interno y claro que genera interés porque a la alta gerencia, a la junta directiva, pues a todos queremos que le vaya bien a las compañías desde el punto de vista operacional, ¿cierto? También entonces, una segunda categoría de objetivos encontramos el tema de la información y desarrollaremos en nuestro curso de preparación que en el tema de información pues tenemos cuatro grandes categorías como se analiza el tema de información. Las categorías, entonces la primera hablamos de la información, por ejemplo, financiera, desde el punto de vista de información financiera eh, externa, información financiera interna. También hablamos no solamente de información financiera, sino también de información no financiera y también desde el punto de vista financiera y no financiera. Típicamente, pues hablamos de información externa financiera, aquella relacionada con la divulgación de nuestros estados financieros en las compañías. Ahorita que en marzo estamos en asambleas y juntas en estos meses del año, entonces, pues los estados financieros precisamente hace parte de esa información financiera externa. Si hablamos de información financiera interna, también pues es usual que en nuestra realidad, en nuestras compañías, encontramos información financiera útil interna que utiliza la compañía para la toma de decisiones y para medir y hacer gestión propia del negocio. Por ejemplo, hablamos de los presupuestos, puede ser catalogada como información financiera de tipo interno. Por otro lado, antes hablábamos de la información no financiera interna,
Principalmente aquí hablaríamos, por ejemplo, de indicadores operativos y indicadores pues, de la capacidad de las compañías, si es una industria, una planta, su capacidad operativa de producción, su nivel de inventarios. Si hablamos de compañías entonces de otro sector como el financiero, entonces la colocación y captación de clientes puede ser información no financiera interna que coadyuva y ayuda a la gestión y la administración del negocio. Por otro lado, la información entonces interna, interna financiera, pues hablamos de presupuesto, perdón, información interna, información no financiera externa, sería el otro eh, categoría pues de catalogación de información, y típicamente encontramos que la información no financiera externa son precisamente lo que ha tenido mucha acogida en los reportes de sostenibilidad. De allí esa importancia del control interno sobre la preparación de informes no financieros con una connotación externa, que hay un control interno fuerte en esa preparación de esos informes de sostenibilidad, que se preparan pues para fines también de usuarios interesados en la información de la compañía, de cómo la compañía, precisamente en el desarrollo pues, de su labor, de su misión, tiene impactos en el tema ambiental, tiene impactos en los temas sociales, cómo está administrando su tema de gobernanza en general, cómo impacta todo lo que es la compañía y su razón de ser en las comunidades, en los territorios donde pues, opera la compañía. Digamos que en términos de información, es allí donde encontramos como esas cuatro categorías. Y en el objetivo de cumplimiento, en el tema de cumplimiento se enfoca y tradicionalmente también lo hemos visto como aquel objetivo de que la compañía logre el cumplimiento pues, de las leyes, regulaciones, normativas que le sean aplicables a su industria, a su negocio. Internamente también se habla de cumplimiento en el tema de sus contratos, los contratos que adquiere la compañía con sus proveedores, con sus trabajadores, todo lo que sea relacionado desde el punto de vista pues, de legal en la compañía. De esa manera, pues se entiende entonces que un sistema de control interno bien diseñado que esté presente y opere efectivamente, ayuda a la compañía razonablemente en la consecución de estas tres categorías de objetivos. Ya hablamos de dos términos hace un momento de que los componentes están presentes y están operando. Vamos a mirar en nuestro curso precisamente esos términos que esté presente a qué hace referencia. Si está presente, entonces quiere decir que hay un buen diseño y una buena implementación de esos componentes y principios, y que esté operando hace referencia ya a la aplicabilidad, a la eficacia pues operativa en el día a día de la compañía, si esto como está diseñado e implementado, pues está operando tal como está previsto en el diseño. Esos son términos que también vamos a entrar a mirar un poco en la práctica también, cómo está el sistema de control interno cuando está presente y cuando está operando, y cómo podemos pues, concluir sobre esos dos elementos. Bien, en materia, digamos, de lo que son los objetivos, digamos que tendremos ahí un panorama importante para desarrollar. Ahora vamos a entrar en lo que son específicamente entonces nuestros componentes. Para el entendimiento de los componentes, mmm, eh, iniciamos pues por el entorno de control. Típicamente hablamos del entorno de control como esa base pues en el que sustenta todo el sistema de control interno, importantes para lo que es el diseño, implementación y evaluación del sistema. En el entorno de control vamos a encontrar 5 principios. El primer principio que nos trae COSO en nuestro modelo basado en principios es que pues, la compañía debe demostrar con hechos y actuaciones el compromiso por la integridad de los valores éticos. En este principio, entonces, también está organizado la manera en que está estructurado el modelo, es que esos principios los podemos también entender con una serie de, digamos, de elementos adicionales que llamamos puntos de enfoque. Eh, mm, el, el estándar más o menos trae unos cerca de 80 puntos de enfoque. En el curso trataremos y haremos el esfuerzo para recorrer cada uno de los puntos de enfoque con elementos que nos ayuden a realizar el entendimiento de cómo sería la implementación pues, de cada uno de estos principios y estos puntos de enfoque, y su implementación y también cómo sería pues, su puesta en marcha en las compañías.
cómo sería ese diseño, cómo sería también su evaluación y finalmente concluir si cada principio está presente y está funcionando dentro de la compañía. Para, digamos, este primer principio del compromiso pues con la integridad y los valores éticos, digamos, sustenta este principio y asociado a este componente del entorno de control, es como la base principalmente de todo lo que es todo el sistema de control interno. Y digamos que es una base fuerte porque desde el tema de la integridad de los valores es donde, digamos, descansa todo lo que es la toma de decisiones en las compañías. Y para este principio, entonces, hay unos elementos que nos ayudan a interiorizar ese entendimiento. Se habla de que un elemento es que la compañía pues predica con el ejemplo. Acá hablaremos en el curso más adelante de un concepto y de predicar con el ejemplo, lo que comúnmente uno lo hemos llamado, ustedes lo encontrarán como el tone of the top o el tono por lo alto, y es que ese tono de ético de la organización pues parte precisamente desde la junta directiva como máximo órgano pues de la dirección y administración de nuestras compañías, y eso pues que descienda en cascada en el CEO de la compañía, el presidente o gerente general, y a su vez del gerente general a su equipo directivo y hacia abajo seguir fluyendo con ese ejemplo pues y de importancia de lo que son las normas de conducta de la compañía. Eso nos da también una entrada a lo que sería el segundo elemento para este principio, y es que la compañía pues establece normas de conducta formalizada, está formalizado pues esto, y típicamente lo hemos encontrado en las compañías también con los códigos de ética, las normas de conducta, documentos pues donde se formaliza todo lo relacionado con los comportamientos que son aceptados en la compañía. eh, y también en este principio, también otros de los elementos que nos ayudarán a su entendimiento serán también lo que es la evaluación que debe hacer la compañía, la adherencia a esas normas de conducta. Y un último elemento es precisamente la compañía, cómo trata, cómo gestiona, cómo administra los desvíos a las normas de conducta y si lo hace de forma oportuna. Todos estos elementos pues nos encajan y nos integran pues lo que es este primer principio relacionado con el compromiso por la integridad y los valores éticos. Un segundo principio asociado a nuestro componente de entorno de control es la supervisión del funcionamiento del control interno, y aquí la mirada se sitúa en las responsabilidades específicamente de la junta directiva, cómo la junta directiva entonces acepta su responsabilidad y cómo ejerce la supervisión del sistema de control interno, cómo la junta directiva también opera y si opera de manera independiente y ejerce su independencia de la administración. Vamos a ver aquí elementos y nos trae cosas en el material que se verá en el curso sobre lo que es la independencia de un miembro de junta directiva. También este órgano pues, de gobierno importante, cómo reúne y cómo aplica conocimientos especializados y pertinentes, cómo se integra y cómo debería estar conformada esta junta para que sea constructiva y sea retadora a la administración. De eso se trata principalmente este principio 2. Y finalmente, pues todo lo que tendría que supervisar la junta directiva sobre el sistema de control interno. Entonces vamos a ver el rol de la junta directiva para cada uno de estos 5 componentes. ¿Cuál sería el rol de la junta desde el punto de vista de supervisión del ambiente de control, del entorno de control, su supervisión y su mirada al componente de evaluación de riesgos? ¿Cuál sería el rol de junta directiva para supervisar las actividades de control, la información y comunicación, y por supuesto pues el quinto componente de supervisión o monitoreo? Todo el rol de junta directiva está enfocado en este principio número 2. En el principio número 3 también hablaremos en todo lo que tiene que ver con las estructuras de la compañía. Este principio 3 habla de que la compañía establece líneas de autoridad y delegación. En este tema de autoridad y delegación hablaremos un poco de las estructuras operativas de la compañía, cómo se organiza la compañía para poder operar, si está ubicada pues en diferentes territorios o países, entonces cómo se organiza geográficamente, y esa organización geográfica, cómo es el reporte funcional y administrativo en todas las compañías para poder operar. Si vemos una multinacional, entonces cómo está organizada geográficamente esa estructura operativa de la compañía y esas unidades operativas de la compañía, entonces cómo se organiza para finalmente pues lograr sus objetivos y su finalidad de servicio al cliente, ¿cierto?
También miramos pues el establecimiento de líneas de reporte, las líneas de reporte, eh, cómo fluye ese flujo de información en la compañía para poder gestionarse y administrarse, cómo también define la compañía límites y autoridades y responsabilidades. Entonces, un ejemplo típico sería que la Junta, por ejemplo, tiene ciertos montos de compras o adquisiciones en la compañía, pues tienen un límite que se lleva a junta directiva en adelante. Otras compras las manejará el CEO de la compañía y tendrá esa atribución el gerente general. Otras compras, por ejemplo, la tendrá un comité interdisciplinario, un comité de contratación, un comité de compras y también pues otras delegaciones hacia abajo para muchos otros elementos o aspectos que tengamos operativamente en la compañía. Entonces, precisamente este principio 3 se orienta y se define y se entiende en esta serie de elementos y ejemplos. Un cuarto principio asociado al interno de control es el tema de compromiso por el talento humano competente, cómo la compañía entonces demuestra que tiene un compromiso por atraer el mejor talento para la compañía, un talento competente. Es un principio que llama mucho la atención en los participantes del curso. Llama mucho la atención el tema del talento humano, de todo el proceso de talento humano desde el punto o desde las actividades de toda la cadena de valor, desde el reclutamiento, la selección, el desarrollo del talento humano, el desempeño y finalmente pues de pronto ya la salida o pues cuando termina pues su relación laboral en la compañía. Entonces de eso se trata este cuarto principio de compromiso, de cómo la compañía establece un compromiso por talento humano competente. Entonces allí repasaremos y miraremos ejemplos en el material de COSO que se distribuye para la realización del curso. mm, Viene, digamos, vamos a repasar y vienen unos materiales que nos permiten unos casos prácticos, unos casos de estudio y en estos casos también revisaremos aquellas prácticas, políticas y prácticas relacionadas con el talento humano, todo lo que tiene que ver con la evaluación de competencias y las deficiencias cuando encontramos esas deficiencias en las competencias pues, del talento humano. Y un punto importante y una de las novedades que tuvo en su momento COSO fue darle un tema y énfasis especialmente a lo que era cómo la compañía planifica y prepara la sucesión. Acá hablaremos entonces cómo se prepara la compañía, cómo desde la junta directiva y la alta administración son sensibles a preparar la sucesión, por ejemplo, del CEO de la compañía, cómo maneja y administra todo lo que es la administración del conocimiento, cómo se transfiere entonces el conocimiento y si hay esa apertura y se tiene por lo menos conciencia de la gestión del conocimiento en la compañía y, por ejemplo, la preparación y la sucesión después del presidente o del gerente general. Y finalmente, el quinto principio asociado al entorno de control está relacionado con cómo la compañía asigna responsabilidades en función de los objetivos. Acá hablamos principalmente de cómo entonces la compañía exige rendición de cuentas a través de las estructuras operativas que se definan, los límites de autoridades y responsabilidades. En síntesis, es cómo la compañía entonces exige la rendición de cuentas por el rendimiento, la gestión propia de la compañía. Acá veremos que principalmente se lleva a cabo con medidas de rendimiento que típicamente vemos con los indicadores de gestión, con todo lo que tiene que ver con esos indicadores y su cumplimiento en metas y tal vez cómo esos metas se cumplen y eso genera incentivos o recompensas, un modelo de incentivos y recompensas para la gente, cómo también se evalúa pues el rendimiento digamos, y esas medidas de rendimiento en los trabajadores. Un punto también relevante que tuvo COSO en su momento es también cómo se considera entonces la presión por el logro de objetivos. COSO le da un énfasis y le da un zoom a este tema de que tal vez la presión excesiva sobre el cumplimiento de objetivos pues puede generar un riesgo también en la compañía y ahí precisamente miraremos en el curso cómo COSO en su estructura pues considera la presión sobre el logro de objetivos y cómo se administraría el tema y cómo tenerlo en el radar en las compañías. Por supuesto, eso hace parte de lo que es control interno para nuestras empresas.
También entonces cómo debería también efectuarse por un lado la recompensa o por otro lado entonces la sanción o la forma en que se tomarían ciertas medidas cuando el rendimiento está por debajo del esperado. Digamos que son elementos que nos encajan y finalmente nos ayudan a resumir lo que sería nuestro quinto principio relacionado con cómo la compañía asigna responsabilidad en función de los objetivos. Bien, pasando al segundo componente de evaluación de riesgos, típicamente también es un componente que llama mucho la atención en los en los participantes en el curso, por, digamos, su vinculación de muchos de ellos en las áreas de gestión de riesgos en la segunda línea. Hay mucho participante que de la segunda línea viene a la certificación también y está interesado en estos temas. En esa segunda línea encontramos participantes de las áreas de gestión de riesgos, hay áreas de control interno como tal, también hay participantes en la tercera línea en auditoría interna, entonces es un componente que también genera mucha conversación, muchas experiencias, compartimos muchas experiencias y eso es bastante enriquecedor de cara a lo que es la preparación del curso. Muchos participantes de diferentes industrias que finalmente eso genera mucha participación y mucho engranamiento de información y de compartir buenas prácticas de diferentes industrias, empresas de alimentos, del sector financiero, del sector de energía. Entonces ahí, digamos, desde diferentes miradas, todo esto de diferentes sectores nutre mucho cómo ve el entorno de control o la evaluación de riesgos de una compañía del sector financiero, cómo la ve una compañía del sector de energía o una compañía pues de alimentos o de cualquier industria. Entonces esto se genera, digamos, bastante, es muy atractivo por esa mix de conocimientos que podemos encontrar. En evaluación de riesgos nos vamos a centrar en cuatro principios. El primer principio es el adecuado establecimiento de objetivos. Aquí hablamos entonces que la compañía, vamos a hablar aquí un repaso, eso es como un repaso de lo que es planificación estratégica. La planificación estratégica precisamente nos da un punto de partida a lo que es el establecimiento de objetivos. Eh, Acá tocaremos un tema y repasaremos el balance scorecard o el cuadro de mando integral de las compañías, en el cual se traduce pues la estrategia de la compañía en términos operativos, ¿sí? Allá tendremos entonces esas estrategias, indicadores, metas y todo esto enfocado pues a la generación de valor si es una compañía pues con ánimo de lucro, ¿cierto? Eh, Principalmente, digamos, en este punto, en este principio miraremos el establecimiento de objetivos y por qué es el primer principio asociado al componente de evaluación de riesgos, precisamente porque un paso previo pues, para administrar los riesgos es que tengamos identificados los objetivos. Si no tenemos identificados objetivos, si no sabemos pues para dónde vamos, pues digamos que el ejercicio de riesgo será en vano y nos habla cosas en la teoría también y esto pues lleva a la práctica es que pues identificamos riesgos porque tenemos previamente establecidos unos objetivos y esto debe ser un paso previo para la valoración o la identificación de riesgos. Allí hablaremos de eso precisamente y un siguiente principio es la identificación y análisis de los riesgos. Acá miraremos, estaremos hablando de esos ejercicios pues, de identificación de riesgos, cómo lo debe hacer la compañía, cómo es el deber ser, y típicamente lo que hemos encontrado o la práctica que he encontrado en algunas compañías y en el caso actual de la compañía donde desempeño pues, las labores, típicamente el establecimiento de objetivos y la identificación y análisis de riesgos se lleva en tres niveles, digamos que a nivel riesgos a nivel de empresa o riesgos a nivel estratégico, un segundo nivel, riesgos a nivel de procesos, y un tercer nivel es riesgos a nivel de proyectos. Allí entonces miraremos entonces ese ejercicio típico de identificación de riesgos. En esa identificación pues se tienen en cuenta factores internos o externos. Debemos hacer un involucramiento a nivel adecuado pues en la compañía, que haya una participación pues de los conocedores de procesos de la compañía y también miraremos típicamente lo que está relacionado con determinar pues la importancia de los riesgos identificados para el ejercicio de identificación de los riesgos identificados. Típicamente nos hemos eh, centrado y analizado con lo que es la valoración de la probabilidad y la consideración pues del impacto. Digamos que son términos que seguramente muchos también están familiarizados en una u otra medida o de mayor, en una mayor proporción.
Miraremos entonces la valoración de riesgos, cómo se realizaría entonces con esa mirada de las variables de probabilidad de impacto, que típicamente se ha realizado de esa manera. Pueden haber también otras evolución y otras miradas adicionales en lo que es la valoración de análisis de riesgos. También se han incorporado algunos conceptos como la velocidad del riesgo, la rapidez, etcétera. Hay una serie de elementos que podríamos mirar adicionalmente. Y esa valoración, ese análisis de riesgos, pues finalmente nos da una criticidad del riesgo y con esa criticidad de riesgo, pues entramos también a otro elemento y es que finalmente con esa criticidad, pues se debe tomar acciones de administración del riesgo, la respuesta, lo que comúnmente conocemos como la respuesta a los riesgos. El octavo principio asociado a la evaluación de riesgos está relacionado con está relacionado con el tema de fraude. También fue uno de los elementos importantes que incorporó COSO para este modelo y era también incorporar mucho el tema de la evaluación de riesgo de fraude, entonces que la compañía considere el riesgo de fraude como aquella posibilidad de que pues, se presente situaciones que, digamos, vayan en contravía pues, de las normas de conducta de la compañía y que eso impacte, por supuesto, el logro de los objetivos, pues a él le da un foco y un énfasis y le da un principio y escenario que es el principio 8 relacionado con el tema de fraude. La compañía entonces considera los distintos tipos de fraude. También acá nuevamente se relaciona el tema de los incentivos y las presiones para cometer fraude. Y acá vamos a hablar necesariamente de lo que también algunos también están familiarizados con el triángulo de fraude. Acá hablamos entonces de las presiones, de las oportunidades y de las actitudes o la racionalización de fraude, que es típicamente el triángulo de fraude. Pues acá precisamente el sistema de control interno contempla este elemento y su, su, le da su espacio necesario considerándolo como uno de los principios asociados al componente de evaluación de riesgos, le da su lugar de importancia. Y finalmente el principio número 9 está relacionado con cómo la compañía es consciente para identificar y analizar los cambios significativos. También esa mirada es bien importante y sobre todo lo hemos visto en los últimos 5 años y sobre todo a través de pandemia, todo este tema de cambios acelerados, de todo lo que sucedió y las lecciones aprendidas que nos deja la pandemia, precisamente es un tema también que conversamos mucho en los cursos de ese manejo del cambio en las compañías, de change management, cómo la compañía se prepara y está atenta a los cambios significativos. Por supuesto, para aquellos que estamos en las compañías laborando, es un tema también que no es ajeno a la realidad empresarial. Acá identificamos, por ejemplo, los temas de que estamos en un entorno de constante cambio, de volatilidad, de incertidumbre constante, de pandemia, de guerras y cómo todo eso trae unos coletazos a las compañías. Entonces, todo eso hace parte de lo que es precisamente la identificación, análisis de cambios significativos en las compañías. Y esto hace parte, por supuesto, de lo que es sistema de control interno también. Muy bien. Vamos a nuestro componente de actividades de control. En las actividades de control vamos a mirar tres principios. También es un componente, digamos, que fluye muy bien. Tal vez es un componente que no es tan pesado como los anteriores. Es un componente más digerible. Tal vez es más fuerte. El componente de evaluación de riesgos trae bastante esfuerzo y también el entorno de control es un componente también que llama mucho la atención. Nuestro tercer, entonces, componente tiene tres principios. El primer principio está relacionado con que la compañía demuestra un compromiso por seleccionar y desarrollar actividades de control. Acá estaremos hablando digamos, de algunos elementos relevantes de cómo la compañía, luego de haber establecido pues, su identificación de riesgos, establece una serie de respuestas y también típicamente se considera esa serie de medidas para administrar los riesgos, pues como la selección de controles para mitigar esos riesgos. Eh, Vamos a abarcar ese principio allá en nuestro curso cuando lo vayamos a profundizar. También un aspecto relevante lo que tiene que ver con las actividades de control, por supuesto, la tecnología.
le da esa mirada de acoso y es como la compañía también se preocupa por seleccionar y desarrollar lo que conocemos como los controles generales de la tecnología. Vamos a darle una mirada, por supuesto, nuestras compañías están muy apalancadas en lo que es la tecnología, en el desarrollo y la transformación digital, es una realidad también en las compañías y le da presupuesto su mirada de acoso y esa relevancia lo que es la tecnología para apalancar el cumplimiento de objetivos. Finalmente, nuestro eh, tercer principio asociado a las actividades de control está asociado a cómo también pues, la empresa implementa, por supuesto, esas actividades de control a través de diferentes formas. Típicamente encontramos políticas y procedimientos que ponen, y procedimientos también que pues ponen en acción esa serie de políticas, cómo se ejerce pues también esa responsabilidad por el cumplimiento de políticas y procedimientos, todo el tema de cómo la compañía toma acciones correctivas cuando hay desviaciones a las políticas y procedimientos y todos, digamos, cómo estos tres principios se encajan muy bien y desarrollan nuestro componente de actividades de control. Vendrán también unos casos preparados digamos, desde la fuente primaria que es COSO para poder abordar cada uno de estos principios. Eh, Nuestro siguiente componente, la información y comunicación, bien relevante también este componente y también es sencillo de abordar. Es un componente también que genera mucha participación en los estudiantes, en los participantes. En información y comunicación nos detendremos a mirar cómo la compañía demuestra un compromiso por usar información relevante, algunos elementos de cómo captura fuentes internas y externas de datos, cómo transforma esos datos en información, cómo se mantiene la calidad de esa información y cómo finalmente esa información contribuye para gestionar y administrar el negocio. También hablaremos de la comunicación interna, es un segundo principio asociado a este componente, la comunicación, por supuesto, interna y la comunicación externa, cómo ello es relevante precisamente para el sistema de control interno de la compañía. En el tema de comunicación externa, por ejemplo, vemos como caso práctico también se ve la influencia o cómo se administra todo el tema de las redes sociales, que también no es ajeno a nuestras compañías, todo el tema de los impactos de las redes sociales eh, en Instagram, Facebook, LinkedIn y demás pues, redes sociales que tenemos en LinkedIn. Entonces, allí cómo se ve la compañía en el uso de las redes sociales, cómo en algún momento este tema de información y comunicación es tan relevante para lo que es la reputación corporativa, la imagen, la reputación, ¿cierto? Y aquí pues, se toma mucha relevancia cuando vemos actualmente lo que es el Community Manager. Entonces aquí pues precisamente aborda la información COSO, nuestro sistema de control interno, como un tema que debe ser de estudio también, ese tema de comunicación en la compañía, porque está directamente relacionado con esa influencia de la compañía y su reputación y su marca también, la marca, la reputación en todo el tema de la comunicación. Y finalmente, entonces, nuestro componente de supervisión. En el componente de supervisión, pues vamos a mirar dos principios, cómo la compañía es consciente y demuestra un compromiso por conducir evaluaciones de todo lo que es el sistema y de los demás componentes. Hablamos de evaluaciones concurrentes o aquellas evaluaciones que están, digamos, sobre la marcha, pues, de los procesos, la supervisión que ejerce un jefe sobre su proceso y cómo controla, pues, en su primera línea la gestión de su proceso. Y también en el tema de supervisión, pues, típicamente lo que desarrolla la tercera línea, auditoría interna, de cómo pues contribuyen esa supervisión completa pues del sistema de control interno completo de la compañía. Allí miraremos entonces también elementos de ese uso de personal competente que realice las evaluaciones, la personal competente en auditoría interna, cómo debe hacerse esa auditoría interna que esté integrada a la estrategia y los procesos de negocio. Por supuesto, un tema de que las evaluaciones deben ser objetivas, en la auditoría interna pues debe ser objetiva, que ya es un tema que también, digamos, estaría asociado a todo lo que vemos ahora que nos llega con las normas globales, con los estándares globales de auditoría interna, pues precisamente de eso habla COSO también, de que debe ser realizado por personal competente, objetivo. De eso se trata nuestro principio 16. Y por último, el principio 17, que es el segundo principio que se aborda para el tema de componente de supervisión, es que finalmente si se hacen evaluaciones, pues
esas evaluaciones y esos resultados se comunican y se escalan al nivel pertinente, adecuado para que se resuelvan y se administren y se tomen acciones para resolver eh, y resolver pues, las deficiencias que se identifican producto del trabajo de auditoría interna y de las evaluaciones concurrentes. Entonces, este principio nos va a hablar sobre estos elementos de cómo entonces se comunican las deficiencias, cómo se deben monitorear las acciones correctivas y finalmente, pues, cómo la compañía demuestra que frente a una evaluación o un resultado de auditoría interna, la compañía gestiona y toma acciones y toma en cuenta esos resultados para la mejora continua de la compañía, que es finalmente lo que se busca, el mejoramiento continuo. De esa manera es un repaso, pues, una generalidad de lo que vamos a desarrollar en estas 21 horas de lo que sería el curso de certificación Costo Control Interno. Invitarlos a que se animen a explorar, a continuar con su desarrollo profesional y en este tema que, digamos, nos gusta y nos apasiona, que es sistema de control interno. Entonces hay una certificación, pues, que nos ayudará a precisamente demostrar nuestro conocimiento, nuestra experticia y dominio para ir a las compañías allá a brindar asesoría, acompañamiento, consultoría o evaluación o auditoría interna al sistema de control interno. De esa manera, pues hemos realizado pues el recorrido de lo que nos esperaría en nuestro curso, invitarlos pues a lo que viene. Entonces acá están las fechas de lo que sería el curso y bueno, de nuevo pues muy complacido de haberlos acompañado en esta tarde, este día de hoy, este jueves, hablando de este webinar sobre la certificación en control interno COSO. Entonces, muchas gracias a todos los participantes, qué bueno tenerlos acá conectados y bueno, nos veremos allá el viernes 22 de marzo a ir arrancando pues nuestra certificación.